El título de mi exposición es Erotanatismo 2 y el subtítulo es Arte y Goce. El hecho de que sea Erotanatismo 2 es que ya he trabajado antes el tema de lo que yo he bautizado o llamo erotanatismo, y lo que seguirá es una reelaboración que está motivada por este contexto, el de un coloquio en torno a dos nuevos significantes que no dejan de rechinar en mi cerebro o en mi mente, que no es una neuromente. Neurohumanidades, neuroestética. En mi texto anterior intentaba articular la relación entre las artes y el concepto de goce, central en la elaboración de Lacan a partir de 1958 y hasta su muerte en 1981. Un concepto original que fue desarrollado luego por muchos de sus discípulos y epígonos, entre los cuales aspiro a contarme. Hoy, debo integrar en mi argumentación a un interlocutor entonces imprevisto, las neurociencias y la pretendida o así llamada neuroestética. Empecemos así. ¿Qué entiendo por obra de arte? Arriesgaré una concepción personal sobre una cuestión discutida desde hace más de 2 milenios. Diré que una obra de arte es un objeto producido por la acción humana ante la cual alguien llamado espectador no encuentra una respuesta sino una pregunta. ¿Quién eres tú que así me observa? Ese objeto puede ser poema, cuadro, pieza de música, parte de la naturaleza deformada o informada por alguien, jarro de barro resquebrajado o desgastado por el tiempo, etc. Si el sujeto no es cuestionado por el objeto, si lo mira sin permitirse ser interrogado, si no es arrastrado a preguntarse por sí mismo, por él mismo, por ella misma, si es indiferente ese sujeto o si es indolente, si no le importa cuáles son las virtudes que otros encuentran en él, ese objeto no es una obra de arte, es una cosa del mundo. Si, por el contrario, un objeto que otros no valoran, aunque sea un producto industrial particularizado por su diseño, aunque sea un objeto decorativo, una pared descascarada, una vieja postal vuelta en sepia por el pasaje del tiempo, un tornillo, una casa, un templo o una escultura cicládica, si produce en el espectador un cuestionamiento de sí, ese objeto es una obra de arte. En mi idea no tomo en cuenta la intención del forjador, artífice o artesano. No considero la valoración mercantil o el valor de la firma. Me olvido de lo dicho por los críticos de arte. Pongo entre paréntesis la antigüedad o la novedad, el proyecto o la utilidad. Prescindo de todos esos datos como superfluos y me centro en la repercusión del objeto sobre la subjetividad del espectador. No es una obra de arte el mar, sino el poema sinfónico de Debussy o la marina del pintor holandés. No el trigal, sino el cuadro de Van Gogh. Lo son los leniles cuando la luz que cae sobre ellos es representada en el lienzo de Monet, que supo ver en esas construcciones utilitarias la obra de arte que no percibe el indolente viajero desde el tren. La obra de arte es tal en tanto llama al goce de un cuerpo, y ese cuerpo ha sido hecho desde el lenguaje que lo separa de la carne y del organismo animal. ¿Y qué tiene un psicoanalista para decir sobre el asunto? Pues bien, he propuesto que el psicoanálisis no es esa erotología que algunos postulan, sino una gozología. Para entrar en materia de un modo extremadamente sucinto y por lo tanto incompleto, insuficiente,
Por ahora, útil, he definido el goce como el conjunto de los modos en que un cuerpo es afectado por el lenguaje. Es en ese sentido que podemos evocar aquí lo que decía Lacan al hablar del goce y estimar a la manera en que sus consideraciones acerca de la jouissance, que no tiene nada que ver con la noción vulgar común en la que el sentido de la lengua da de la palabra goce, sino como un concepto específico lacaniano. Hablamos por eso, a veces ni lo traducimos, en el inglés no se traduce la jouissance, porque no tiene nada que ver con el enjoyment. Entonces decimos que esa jouissance puede servir para aproximarse a los procesos de la producción, la circulación y el consumo de las obras de arte. Al igual que el goce, también el arte es una pura instancia negativa. Resulta de una moción pulsional que no sirve para nada, ni siquiera aspira a la reproducción de los cuerpos, a aumentar el saber, a satisfacer necesidades o a incrementar la riqueza. Según he leído por ahí, es una pura gratuidad e infinita libertad que se basa a sí mismo y se justifica solo por la belleza, sin servir para nada. Es un lujo totalmente inútil, pero del cual el hombre no podría privarse sin dejar de ser lo que él es. Es gratuito y desinteresado. Fin de la cita. Podríamos afirmar con Lacan que sin el goce y sin el arte, agregamos, sería vano el universo. Que el arte es la manifestación primigenia y más auténtica de la presencia de lo humano en la Tierra. Acaba de descubrirse, justo el mes pasado, en el mes de febrero, que la primera manifestación del Neandertal que podemos objetivar hace 65.000 años consistió en el hecho hoy comprobado de que nuestros más próximos ancestros se pintaban las manos con pigmentos vegetales y las aplicaban sobre las paredes de las cavernas donde habitaban. De modo que, podemos afirmar, la prueba originaria de la vida humana es el action painting, que tantos siglos después haría famoso a Jackson Pollock. Ahora sabemos que el action painting está en los comienzos del arte y se ubica en una continuidad insospechada con los inicios de la presencia de la nueva especie en el planeta. Que el arte en sí sea lo que no sirve para nada, no quita que puedan encomendarse al arte y a los artistas la función de respaldar o de impugnar privilegios políticos, económicos o ideológicos. Pero si no sirve para nada, ¿cuál es el móvil de la actividad artística que produce esas respuestas que aparecen en el espectador? El arte es por naturaleza superfluo y ni siquiera habría que recordarlo, es también imprescindible, es un componente esencial de la cultura. No hay civilización sin arte, ni arte espontáneo que no pase por los desfiladeros del lenguaje escrito y hablado al que la composición del objeto está sometida. Esas manos pintadas que se descubren en las cuevas no tienen equivalentes ni precursores en el reino animal. Son efectos de la vida social en una cultura. Sin entrar a fondo en un terreno de ásperos debates, podemos afirmar que hay múltiples sociedades animales, pero que no hay ninguna cultura animal, a excepción de la propia de esta especie particular, que se arroga el pinche privilegio de destruir la vida en nuestro planeta. Es un lugar común en la reflexión occidental y en nuestra cultura la ligazón entre el arte y el amor, por amor al arte. Ha podido decirse que una de las funciones del arte es la de atravesar los siglos y llevar al presente el testimonio del pasado. José María de Heredia propuso que el arte es el conjunto de las imágenes que la creación humana ha opuesto al tiempo. Fin de la cita. Por esa y otras razones el arte ha sido idealizado y vinculado a la producción de objetos bellos y al placer que estos producen. En términos freudianos, esa valoración del arte, del artista y de las obras sería una manifestación presidida por el simpático dios Eros, por el amor que tiende a la producción de uniones cada vez más amplias y sólidas en el mundo de la cultura.
El arte en sí, independientemente de sus contenidos, sería erótico, pertenecería al campo del erotismo en un sentido amplio. Pero luego entra en escena el goce, esa dimensión que Freud vislumbró más allá del principio del placer. Si pudimos definir el goce como el conjunto de las formas en que el cuerpo es afectado por el lenguaje, aceptaremos que la vida humana, desde el pasaje de lo crudo a lo cocido y de la miel a las cenizas, del animal real a su representación, del organismo viviente a la tumba que lo recuerda como alguien que estuvo dotado de un nombre propio, de la transmisión de una lengua a un infans que no la ha pedido, el arte es siempre una sucesión de actos poéticos, de actos poéticos, una creación de discursos nunca antes pronunciados, es decir, de lazos sociales que cambian al espectador o al receptor. El goce del cuerpo viviente es el sustrato de cuanto se hace como arte, vale decir, el artificio y el artefacto. Habrá que decir que el arte evoca, llama al goce de los cuerpos en una pura dilapidación de energías individuales y sociales, no por lo que sirve, sino justamente porque no sirve para nada. Es desperdicio, potlatch, waste, sensualidad sin fin, un juego con el cálculo de las convulsiones incalculables producidas por esos objetos inútiles en los cuerpos. Y junto a ese constante inventar dedálico, para invocar así el nombre de Dédalo, mítico artista, el arte es destrucción de lo preexistente y promoción de lo que nunca hubo, creación que siempre disolución, invención de lo nuevo, poiesis, descubrimiento y exploración de nuevas posibilidades de la sensibilidad y de los sentidos. ¿Y el cerebro? No perdamos el objetivo de esta exposición, ya que esperamos que sirva para algo y no se quede en puro desperdicio. ¿Qué tiene que ver el cerebro en esta afectación del cuerpo por el lenguaje? Quiero decirlo de manera lapidaria. Es el órgano fundamental, sin el cual nada de lo humano ni del arte sería posible, ya que se ubica, como hubiera querido decir ayer, en la interfaz entre el mundo y el cuerpo, constituidos ambos para el ser humano por el lenguaje que tiene, claro está, sus clavijas de articulación en el cerebro. Es decir, tenemos nuestro cuerpo, estamos en el mundo, el cerebro es el órgano de interfaz entre el cuerpo y el mundo, como en la botella de Klein, una esfera dentro de otra esfera que se comunican y que cada punto es el punto en el cual una esfera entra en la otra. Y desde esta perspectiva es como yo pienso que podemos abordar el terreno de la ciencia del cerebro. Prefiero hablar de ciencia del cerebro como lo hace en un libro que pronto criticaremos, Eric Kandel, que se titula Reduccionismo en el arte y en la ciencia del cerebro. Ciencia del cerebro, dice Kandel. Decíamos, entender el aparente funcionamiento de esa vital... Bueno, el cerebro es la bisagra que une los dos postigos, el del mundo y el del cuerpo. Sin él, ni el cuerpo ni el mundo serían sentidos o tendrían sentido. Pero entender el apasionante funcionamiento de esa vital bisagra no permite conocer el goce que se articula en uno y otro de los dos postigos. Hasta donde sabemos, las neuronas no gozan, ni sienten, ni duelen. Cumplen con su función como cualquier otra célula en el organismo. El que goza, siente, el que siente, etcétera, no es el cerebro, sino el sujeto encerebrado. La religión monoteísta parece, pero tan solo parece haber erigido una barrera que frena el goce de las imágenes por
por medio de los dos primeros mandamientos prohibitivos que bajaron de Sinaí de la mano de Moisés. El primero, no tener otro Dios que es el que todo lo creó a partir de la nada, el gran artífice. Y el segundo, no forjar imágenes, pues hacerlas es la prerrogativa de aquel uno y único que nos modeló a su imagen y semejanza. Esa ley instaura la guerra, llama a quebrantarla con la necesaria forja de imágenes, pues no es ni siquiera tan posible hablar sin crear imágenes. Insta a quebrantarla y insta también a defenderla contra los herejes mediante furiosas acciones iconoclásticas. No se puede crear sin destruir lo que existía antes. Forjar el metal o inventar una arte poética novedosa es atacar a la materia mineral o lenguajera de la que el nuevo objeto procede, al igual que enchastrar paredes o lienzos con pigmentos o carbones. La historia de la cultura, de las religiones y del arte reconoce dos actitudes enfrentadas: la iconolatría y la iconoclastia. A medio camino entre ellas quedan la complacencia y la tolerancia de la iconografía, la generalización de las imágenes para servir al culto religioso o la individualización de las mismas para celebrar la subjetividad singular. La sumisión a una autoridad absoluta, no tendrás otro Dios, requiere el complemento de la prohibición de la sensualidad. No te divertirás con imágenes. El cuerpo que goza con figuras es un obstáculo a los deberes del hombre para con Dios y para con la polis, y conduce al olvido del único creador, según el monoteísmo, y a la anarquía de los sentidos que pueden desenfrenarse. La ciudad y la divinidad exigen interponer barreras al goce, a una costa, ese goce gracias al sabroso y apetecible condimento de la transgresión. El artista goza al poblar el vacío con los objetos que produce, anticipando el goce del otro, del espectador que será cuestionado por su obra. Como la madre al parir, como cualquiera al expeler partes de su cuerpo y proyectar esos excrementos, esas deposiciones hacia el exterior. Hay goce en la expulsión o pérdida de lo que formaba parte de nuestro cuerpo y ahora se ve aparecer en el exterior, fuera de él, provocando reacciones de gusto o disgusto en quienes las aprecian o, es lo más común, las desprecian. Freud atribuía a Eros la función unitiva, la de crear ensamblando, la filía que él oponía siguiendo a Empédocles a la discordia o neikos. Eros era para él el arquetipo de la sexualidad, la encarnación de la libido. Liebe en alemán es amor. La sexualidad en Freud trasciende la genitalidad, algo que Foucault desconoce cuando escribe su historia de la sexualidad. Muy sabiamente Freud advertía contra la adulteración diluyente de su teoría de la libido cuando se entonan alabanzas a las virtudes del simpático diosesito Eros. Dijo, te cito textualmente a Freud: hablando de Eros y erotismo me hubiera ahorrado muchas y previsibles impugnaciones, pero me hubiera traicionado. No quise hacerlo porque prefiero evitar concesiones a la cobardía. Nunca se sabe a dónde se irá a parar por ese camino. Primero uno cede en las palabras y después poco a poco en la cosa misma. No puedo hallar motivo alguno para avergonzarse de la sexualidad. La palabra griega eros, con la que se quiere mitigar el desdoro, en definitiva no es sino la traducción de nuestra palabra alemana Liebe. Por último, dice él, el que puede esperar no necesita hacer concesiones. Fin de la cita. Freud, como vemos, desconfiaba de la palabra erotismo y del culto al amor. Fue décadas después, en 1957, cuando Georges Bataille destacó y ensalzó el carácter subversivo, para nada apaciguador del erotismo, su relación con la voluptuosidad, con el goce,
y enfatizó la íntima y esencial relación del erotismo con la muerte. Sobra tal vez decir quién fue el inspirador de esa concepción de Bataille, el prócer literario admirado por el propio Bataille y por Lacan, el Marqués de Sade. Hay pues dos nociones contrapuestas del erotismo. La primera, diluyente, desexualizadora, pacificante, que es la tradicional con sus loas a la belleza y a las buenas formas y maneras. Y la otra, sadiana, la sostenida por Bataille desde la primera línea de la introducción a su libro cuando escribe: puede decirse que el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Hay un erotismo constructor y hay un erotismo desconstructivo. Debo atenerme a mi tema de hoy resistiendo a la tentación de la dispersión. Ese tema es la relación entre el goce erótico y cierto algo más con la estética y con el arte. ¿Hay algo más en el arte que no se afirme como erotismo? Sí, el tanatismo. Sabemos que Eros tiene un gemelo siamés llamado Tánatos. No podemos separarlos sin arriesgar la muerte de los dos. Así sucede incluso en la menos representativa de las artes, la música. ¿A qué nos llaman no solo las imágenes visuales, sino también los sonidos? ¿A qué? Sino a provocar, convocar, evocar e invocar y hasta desbocar mociones sensuales, sea por medio de la armonía, sea por la vía de las disonancias, sea con los apolíneos acordes bien temperados y también con las efusiones dionisíacas o la irritación que producen las estridencias o el estallido de lo inesperado llevado al colmo en el tritono del diablo sin música. ¿Dónde está más polarizado el combate entre lo apolíneo y lo dionisíaco que cuando se enfrentan motetes y bacanales? De un lado, las variaciones para dormir al insomne conde cliente de Bach, que no teniendo benzodiazepinas a la mano recurría a su clavecinista Goldberg, y del otro lado, a las sacudidas estocásticas provocadas por el live electronics y el heavy metal. Contraste entre el sueño, guardián del dormir, y la pesadilla que revela realidades siniestras. El erotismo en el arte plasma la transgresión excitante del principio del placer en la búsqueda del goce. Todo límite es potencialmente gozógeno. Por eso les propongo que nos arriesguemos a viajar más allá de las tradicionales evocaciones de la belleza apaciguadora, consoladora que amortigua los dolores de la existencia. El goce estalla al hurgar en los entresijos enfrentados del displacer y el confort, de la vida y la muerte, de lo masculino y lo femenino, de lo humano y de lo animal, de la paz y el sobresalto, de lo propio y lo ajeno, del bien y el mal. El goce requiere de ciertas fronteras para nacer en el momento de atravesarlas. Brota a raudales cuando el sentido se disuelve en el sinsentido. Véase el ejemplo deslumbrante de los chistes y su relación con el inconsciente, o todavía más de la locura y el delirio. El chiste no es un problema para la fisiología cerebral, que pueden constatar los derrames de dopamina que se producen en el núcleo accumbens sin encontrarle el chiste. Por ejemplo, en el diálogo en el tren: ¿por qué, Moishe, me dices que vas a Cracovia para que yo piense que vas a Lemberg cuando yo sé bien que vas a Cracovia? ¿Por qué me mientes, Moishe? ¿Cuál sería la resonancia magnética capaz de figurar lo que sucede entre el que cuenta el chiste y el que lo escucha con sus potenciales resonancias antisemitas o su aprobación ante esta prueba del proverbial humor judío? Pregunto, ¿dónde está el chiste de ese chiste que no sirve para nada, inútil, superfluo, imprescindible? Un goce artístico, dada la repercusión que produce en el espectador, que le lleva a preguntarse: ¿quién soy yo que se ríe del chiste?
El llamado al despeño de las pulsiones, del cual el arte es una diáfana manifestación, apunta tanto hacia las pulsiones de vida como a las pulsiones de muerte. Por eso insisto en hablar no de erotología, sino de gozología, pues el goce es lo que resulta de la mezcla de las pulsiones eróticas que tienden a la conservación de la vida y a la construcción de unidades integradas, junto con las pulsiones tanáticas, el instinto de muerte, aspirante sempiterno a la degradación de las cosas, de la vida, de los vínculos entre los integrantes de la cultura. No podríamos postular una erotología sin la correspondiente tanatología. Por eso acuño el término y les propongo pensar en el erotanatismo como esencia del arte. No sobra recordar aquí el decir de Freud al final de su vida: solo la acción eficaz, conjugada y contraria de las dos pulsiones primordiales, eros y pulsión de muerte, explica la variedad de los fenómenos vitales, nunca una sola de ellas. La obra de arte... ¿Tenemos tiempo todavía, doctor Bruno? Tenemos 5 minutos. Bueno, perfecto. Usted me dice y yo corto en el momento que usted me diga. La obra de arte, por su mera existencia, por estar dirigida a alguien, es en esencia un llamado, una seducción, una invitación y hasta una intimación a gozar. Esa regla se confirma por las excepciones, por la existencia de objetos inútiles que no buscan un público, como la de esos artistas autistas y esos productores de cosas bizarras, lo que se dio en llamar art brut, y que tiene en Lausana su museo espléndido, una manifestación del deseo de Jean Dubuffet. Atravesar las fronteras del mercado del arte es también gozógeno, pregustación y anticipo de una posible libertad a conquistar, un reto al orden dogmático con sus zares, popes y maestros. Además de seducir, provocar, dar que hablar, alimentar los equívocos mostrando la polivocidad y la complejidad de lo que entendemos por realidad. Se impugna la realidad al crear una nueva realidad imprevista. Son manifestaciones del espíritu, pero por la vía de la imaginación, fantasía en griego, claman por el cuerpo y muestran que el goce niega la separación metafísica entre cuerpo y espíritu. Y el cerebro, como ya dijimos, es el órgano de la interfaz entre el cuerpo y el mundo, la silla de montar donde a horcajadas cabalga el sujeto. En este coloquio de neurohumanidades querría tener el tiempo para escoger a un interlocutor que me parece privilegiado. Eric Kandel, como todos sabemos, Premio Nobel de Medicina en 2000 por sus investigaciones en la memoria de los moluscos. Kandel publicó hace muy poco tiempo el libro que les mostraba recién. Un libro sobre la relación entre las ciencias y el cerebro. Perdón, las ciencias del cerebro y el arte. ¿Puede alguien creer que invocando a las neurociencias y al cerebro como fundamento objetivo de sus elucubraciones, afirme que el arte abstracto es reduccionista, en el mismo sentido que es reduccionismo, el intento de buscar la base neurológica de la mente, y que el arte abstracto es reduccionista, porque a partir de las vanguardias del siglo XX, dice él, se aíslan aspectos de la realidad virtual como el color, la línea, la forma geométrica, que antes se integraban de una manera holística y que los artistas, especialmente los pintores, juntaban en el pasado esos elementos dispares en la composición de figuras semejantes a su visión de los objetos en el mundo exterior. ¿Puede suponerse que él ignore ese conflicto histórico al que ya aludimos, conflicto milenario entre los partidarios y los contrarios a la representación? ¿Puede aceptarse que ignore ese segundo mandamiento
Ignorar a la caligrafía y a las funciones de la caligrafía en Oriente y en el resto del mundo como un arte no representativo, y que esa tradición, que es también la del pueblo, de su propio pueblo y del pueblo musulmán, ese pueblo de Candel encarnado en la oposición frontal de los hermanos Moisés y Aarón en sus errancias por el Sinaí. Voy a dejar de lado, porque sería tema para otra exposición, el analizar uno a uno los argumentos de Candel, y la pregunta que llegué a hacerme es: ¿en qué parte del cerebro de Candel está representada su ignorancia? Las artes pueden y muchas veces son apaciguadoras de la insatisfacción y del malestar en la cultura. Son sedantes y sedentarias. Ese es el erotismo cuando sirve al principio del placer. Aplacan, congregan, forman una grey, hacen rebaños de fieles correligionarios o de turistas apiñados en museos en los que se reconocen a sí mismos al reconocer a las Madonas o a las naturalezas muertas. El goce no proviene de la obra, sino del contexto subjetivo y transubjetivo en el cual la obra es vista y apreciada. Pero también apelan a otra vida mediante la mortificación y la irritación de los sentidos, llamando a actos de violencia y violación de lo establecido. Brotan como desafíos al sentido, y ese es su chiste, y a las convenciones, porque en esas obras se consuma la abolición de la finalidad y la utilidad, la comunicativa en especial. Son, a mi modo de ver, obras de desconstrucción. El tanatismo aspira a denunciar y romper el espejismo de la comunicación, mostrar lo que no se ve, mirarse en el espejo en el que nada se refleja o en el que se refleja la nada, desencontrarse con los ideales en la serie de los desastres de la guerra o disolver la propia identidad mirando de cerca un cuadro de Rothko. Yo creo que en este momento podría terminar con una invitación a todos ustedes, los que todavía no lo han hecho, a desplazarse a unas pocas cuadras de acá para ver en el MUAC esa exposición que se llama Sublevaciones, curada por Georges Didier Berman, que se exhibió en el Jeu de Paume y en este momento está siendo albergada por nuestra UNAM. Esa exposición muestra algo, está en un museo de arte contemporáneo, y lo que muestra es la vida desnuda, la existencia del homo sacer, de ese hombre que puede ser muerto sin que su muerte, sin que su desaparición, sin que su asesinato constituya un crimen. Y que eso es arte, y no porque provoque en nosotros una reacción de placer frente a la belleza de la obra, de la misma manera que sucede cuando vamos al cine y el boletero, el que recibe nuestras entradas en Cinemex, nos dice que se divierta y nosotros pasamos a ver una película sobre la Shoah. Entonces, esa idea acerca de un arte y de otro arte es lo que lleva a pensar, primero, no que no es arte eso que produce efectos de sensaciones, sentimientos, emociones estéticas ante la presencia de lo que consideramos bello, sino que también el arte, además de eso que es el erotismo en el arte, tiene una función de desconstrucción al mostrarnos lo real sin pantallas, como sucede en esta exposición de las sublevaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Brownstein. Disfrutamos mucho su exposición.